Buenos días a todos, bienvenidos a esta videoconferencia. Bienvenidos a esta segunda edición al ciclo de videoconferencias interactivas 2021. Nuestra videoconferencia de hoy es titulada Retinopatía diabética en México, una propuesta de prevención. Es un honor para la Escuela de Salud Pública de México dar la bienvenida a grandes investigadores que han dedicado su creatividad, conocimientos y pasión en prevenir y atender las complicaciones oculares de las personas que viven con diabetes. Para moderar esta videoconferencia está con nosotros la doctora Lisbeth Tolentino Mayo y me voy a permitir leer brevemente su cápsula biográfica. La doctora Lisbeth es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, con estudios de maestría en Ciencias de la Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública y de doctorado en el Colegio de Chihuahua. En 2004 obtuvo el premio a la mejor tesis de maestría realizada en 2003 en el área de investigación en salud pública, otorgado por la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2003, la doctora Lisbeth es investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública, y ha participado como profesora titular de la licenciatura en nutrición en la UAM Xochimilco y como profesora en el Instituto Nacional de Salud Pública también. En los diplomados virtuales de prevención clínica, tanto 1 y 2, como también para enfermedades crónicas no transmisibles. Ella es consultora por el Banco Interamericano de Desarrollo y durante este periodo ha participado en la formación de recursos humanos de nivel licenciatura, maestría y doctorado. Bienvenida, doctora Lisbeth, adelante con esta gran videoconferencia. Hola, buenos días a todos. Nenet, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a nuestros ponentes por haber aceptado participar el día de hoy. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra sesión. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con 3 expertos en el tema de retinopatía diabética, una de las principales complicaciones de la diabetes y causa de ceguera. Les agradecemos a nuestros ponentes el tiempo que dedicaron a realizar su presentación y por estar aquí el día de hoy. Les recordamos a la audiencia que después de las presentaciones se contestarán sus preguntas, las cuales pueden escribir en el chat disponible. Aquí abajito hay un iconito en su pantalla y las cuales se responderán al final de la sesión. Les pedimos que las preguntas se limiten a los temas abordados en esta sesión. En primer lugar, presentará la doctora Aida Jiménez, posteriormente la maestra Liliana y al final el doctor Hans Romo. Para iniciar, la doctora Aida Jiménez Corona es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó su maestría en Ciencias Sociomédicas con énfasis en Epidemiología en la Facultad de Medicina de la misma universidad y realizó el doctorado en Ciencias de la Salud Pública con área de concentración en Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Diabetes, Enfermedades Digestivas y Renales en Phoenix, Arizona, y otro en el Instituto Gustave Roussy y el Instituto Nacional de Salud e Investigaciones Médicas en Francia. Tiene un diplomado en el programa de formación en epidemiología para gestores de salud pública por la Universidad de Johns Hopkins y es investigadora nacional SNI2. Fue profesora de Epidemiología y Bioestadística del programa de maestrías de la Escuela de Salud Pública de México en el Instituto Nacional de Salud Pública y del programa de residencia en Epidemiología aplicada en la Dirección General de Epidemiología en la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es profesora titular en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud y ha trabajado en el ámbito de la diabetes y complicaciones micro y microvasculares, así como en discapacidad visual y ceguera prevenibles en poblaciones de origen indígena y con alta marginación. Es jefa del Departamento de Epidemiología Ocular y Salud Visual del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana e investigadora en la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Adelante, doctora Aida. Bienvenida y muchas gracias.
Yo lo que les voy a hablar es un poco de la epidemiología de la retinopatía diabética, un poco para poner en contexto cuál es la magnitud de este problema a nivel global y luego específicamente en nuestro país. Entonces, para ello, les voy a hablar un poco también de la epidemiología de la diabetes, que como ustedes saben, es un problema de salud pública o de los principales problemas de salud pública en nuestro país y en muchos países en el resto del mundo. Entonces, la diabetes, como ustedes saben, es un grupo de enfermedades caracterizadas por un alto nivel de glucosa que puede ser el resultado de una ineficiencia en la producción, en la secreción de insulina, así como una producción de una insulina de mala calidad, por decirlo de alguna manera. Y dentro de la clasificación de la diabetes, como ustedes saben, pues se divide en estos cuatro grupos, que es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros subtipos de diabetes que están relacionadas con otras causas, ya sea medicamentosas o como resultado de otra enfermedad de base. Lo que es muy importante aquí señalar es que el 95% de los casos de diabetes en el mundo son debidos o están relacionadas a una diabetes tipo 2, que es la que está más relacionada con estilos de vida y aun cuando tiene un componente genético, pero los principales factores son aquellos relacionados con el estilo de vida. Y nada más a modo de recordatorio, sabemos que para los criterios diagnósticos que se han ido modificando a lo largo del tiempo, esta es la publicación que está en Diabetes Care de 2020, y aquí lo que tenemos son diferentes aproximaciones para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad, ya sea a través de glucosa en ayuno, glucosa en plasma en ayuno, o una prueba de tolerancia a la glucosa, o algo que más recientemente se ha utilizado, que son los niveles de hemoglobina glucosilada. Aquí vienen los diferentes puntos de corte de acuerdo a cada una de las formas de diagnóstico, pero algo que yo también quiero señalar aquí es que si bien nosotros nos vamos a enfocar más en la parte de diabetes, existe otro grupo que es muy importante, que son aquellas personas que tienen lo que se llama tolerancia anormal a la glucosa o prediabetes. Esto es muy importante porque es un grupo de personas que van a tener en un futuro inmediato o inmediato, que van a desarrollar diabetes y también pueden formar un grupo muy importante de alto riesgo para diferentes complicaciones. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es, de acuerdo con las estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes, son las estimaciones del número de casos a nivel global, del número de casos de personas con diabetes del año 2000 al año 2045. Y como ustedes pueden ver, para el año 2000 se estimó que había 150 personas con diabetes en general, y se estima que para el 2045 esto va a ser prácticamente 5 veces mayor, es decir, 700 millones de personas. Aquí esta disminución en el 2025 también depende de la predicción que se ha hecho, depende del método de predicción. En los generales, nosotros lo que estamos observando es que esperamos que va a haber o va a seguir existiendo un incremento constante. Este mapa, que es también de la Federación Internacional de Diabetes, este atlas, de lo que nos habla es a nivel de los diferentes continentes, cuál es el peso o cuál ha sido el incremento en el número de casos de diabetes estimados para el año 2020. Como ustedes pueden ver, todos los continentes tienen o están presentando un incremento en mayor o menor medida en el número de casos cuando se comparan las estimaciones del año 2019, 2030 y 2045. En términos generales, lo que se espera es que haya un incremento de alrededor del 50% en la mayoría de los continentes, a excepción, por ejemplo, de África, donde se espera que haya un incremento de 143%. Aquí es muy importante mencionar que dada la alta variabilidad entre los continentes, al interior de cada uno de los continentes, sí es importante mencionar que en términos generales, a nivel mundial, 1 de cada 3 personas que tienen diabetes no lo saben. Es decir, que tenemos ahí un rezago en cuanto al diagnóstico, y esto lo que puede también o lo que conlleva es que haya un diagnóstico tardío de algunas complicaciones tempranas como la retinopatía diabética o la nefropatía diabética, hablando específicamente de complicaciones microvasculares. Como ustedes pueden ver, cuando nosotros nos enfocamos
a los países que están en la región de América del Norte y el Caribe, donde está incluido México. Ahí tenemos que lo que se estima es que el incremento del 2019 al 2045 va a ser del 33%, y en números absolutos lo que representaría es pasar de 48 millones de personas con diabetes a 63 millones. Esto también enfocándonos a América del Norte y el Caribe, pues aquí lo que vemos es que las estimaciones que se hacen para personas de 20 a 79 años, aquí otra vez están los números del 2019 al 2045, pero algo muy importante es que también otro impacto muy importante de la diabetes, pues es obviamente el número de muertes relacionadas con la enfermedad. Y como les comentaba, la proporción de personas que tienen diabetes y que no lo saben, que se estima que para este continente o para esta parte del continente americano es de alrededor del 38%, lo que representan 18 millones de personas. También para mencionar que dentro de esta misma área del continente americano, tenemos que los 5 principales países que tienen el mayor número de casos, incluye México en segundo lugar con 12.8 millones de casos para el año 2019. Ahora ya pasando a lo que se refiere a la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una complicación microvascular estrechamente relacionada con el control metabólico de la enfermedad. Es importante mencionar que dentro de las complicaciones microvasculares relacionadas con la diabetes, la retinopatía diabética es la segunda causa de discapacidad, pero algo muy importante es que, a diferencia de otras complicaciones, se hace un diagnóstico de manera tardía porque las manifestaciones clínicas pueden no percibirse de manera temprana. Entonces, como comentaba, la retinopatía diabética es una complicación que afecta a la microvasculatura de la retina, que más adelante el doctor Hans nos explicará un poco más qué es la retina. Y como comentaba también, la hiperglucemia de manera persistente va a dañar esta microvasculatura y que por lo tanto puede ser una causa de discapacidad visual e incluso ceguera en personas con diabetes. Como decía, la retinopatía diabética es la causa principal de discapacidad visual y ceguera que son prevenibles en población económicamente activa. Aquí sí vale la pena mencionar que dentro de las causas de discapacidad visual, nosotros podemos tener causas que son reversibles y las que no son reversibles. Entonces, la retinopatía diabética junto con el glaucoma o con la degeneración macular relacionada a la edad son enfermedades que se pueden prevenir, pero una vez que se presentan, no se puede revertir, en términos generales, no se puede revertir el daño. De ahí la importancia que tienen como carga de enfermedad para ceguera. También se sabe que se estima que a nivel global hay alrededor de 93 millones de personas con retinopatía diabética, es decir, cualquier grado de retinopatía diabética. Y también se sabe por diferentes estudios que alrededor del 30% de las personas con diabetes van a desarrollar retinopatía diabética en algún momento de su vida. Dentro de las complicaciones oftalmológicas relacionadas o de las comorbilidades oculares que se presentan en personas con diabetes, tanto la retinopatía diabética como el edema macular ocupan los primeros lugares. Es importante mencionar que el edema macular es parte del proceso o del desarrollo de la retinopatía diabética, y lo que es importante es que el edema macular es la causa principal de ceguera o es una condición ocular que está más relacionada con ceguera. Aquí tenemos otras enfermedades oculares que también pueden estar o que pueden ser muy frecuentes en personas con diabetes, pero su frecuencia es menor que las dos que estoy comentando arriba. Esto nada más es a modo de ejemplo para que veamos, más adelante se verá a detalle, pero sí es muy importante ver que, por ejemplo, la primera fotografía que está en el cuadrante superior izquierdo, eso sería una retina normal. Y aquí nada más estas fotografías son para ejemplificar cómo conforme se va desarrollando la enfermedad, va habiendo cambios importantes en la retina. Y de hecho, aquí esta gráfica también o este esquema lo que muestra es que nosotros tenemos una ventana de tiempo para un diagnóstico oportuno y tratamiento o seguimiento o vigilancia estrecha para prevenir o para evitar que las personas puedan llegar a formas graves como son la retinopatía diabética obviamente severa, la proliferativa y aquella retinopatía diabética con características de alto riesgo que más adelante les comentarán.
También es muy importante, aquí me parece muy adecuado poner este ejemplo, donde adicional a los daños que se pueden ver en la retina, es importante ver cuál es el impacto que tiene en las personas, ¿no? El daño en la retina. Aquí, por ejemplo, lo que se muestra es, esta serie de fotografías nos están mostrando de arriba hacia abajo cómo va aumentando la severidad de la retinopatía, cuál es el impacto, que serían las fotos en medio, que tendría en la visión del paciente, y esto se iría presentando a lo largo del tiempo que la gente va teniendo con la enfermedad. Es decir, es importante también mencionar que puede haber un daño subclínico, es decir, que al momento que a las personas se les diagnostica la diabetes, es posible que ya tengan algún daño incipiente en la retina, pero que ellos no lo noten porque no tiene alguna manifestación clínica. Aquí, esto es para poner también en contexto la relevancia de la retinopatía diabética en comparación con otras enfermedades oculares a nivel mundial. Y, por ejemplo, tanto los errores refractivos como la catarata son condiciones oculares que pueden ser reversibles o tratables en términos de, por ejemplo, los errores refractivos. La mayoría de ellos se pueden corregir solamente con la prescripción de lentes, algunos otros requerirán de cirugía, pero la mayoría son con la corrección con lentes. Y para el año 2020 se estimó que había 671 millones de personas con errores refractivos no corregidos. La otra patología, que es la catarata, para el 2020 también se estimó que había 100 millones de personas con catarata, y la ventaja de esta, por decir de alguna manera, de esta patología es que esta se puede tratar con cirugía y la gente puede regresar a su vida prácticamente normal en términos de visión. Pero luego tenemos, por ejemplo, la retinopatía diabética, que para el mismo año se estimó que había 4 millones, y lo más importante es que de estos 4 millones, alrededor de 1 millón de personas ya tenían o presentaban ceguera, y esta ceguera no es reversible. Esto es un poco lo mismo, pero nada más a modo de gráficos. Aquí sí es muy importante ver que este tipo de estimaciones se hacen con la población general, es decir, incluye personas con y sin diabetes. Por eso pareciera que el impacto de la retinopatía no es tan grande. Pero ahorita más adelante que veamos algunas diapositivas que son específicamente para población con diabetes, ahí sí podemos ver el impacto numéricamente hablando que puede tener. Había comentado que alrededor de 93 millones de personas en el mundo tienen algún grado de retinopatía diabética, pero el grupo de sujetos o de personas que tienen una retinopatía que amenaza la visión es de alrededor de casi 29 millones de personas. Esto es para verlo un poco con las estimaciones también de la IAPB, que es la Agencia Internacional para la Prevención de Ceguera, y de acuerdo con esta institución, para el año 2015 se estimó que de aproximadamente 415 millones de personas con diabetes, alrededor del 30%, es decir, 145 millones, tienen algún grado de retinopatía o tenían algún grado de retinopatía, y de estas se calculó también que alrededor del 30%, que son 45 millones, tenían una retinopatía diabética que amenazaba la visión. Cuando nosotros nos vamos al año 2040, de acuerdo con estas proyecciones, las proporciones se mantienen, pero en números absolutos vemos que para ese año, para el 2040, se está estimando que habrá 70 millones de personas con retinopatía diabética que amenace la visión, es decir, personas que tienen prácticamente ceguera. Por otro lado, es muy importante señalar que ya en muchos años los estudios que se habían hecho para hacer las estimaciones de la prevalencia, incidencia y progresión de retinopatía diabética se hacía en países más desarrollados por el tipo de evaluaciones que se tienen que hacer. Sin embargo, ya en años recientes se han hecho más estudios en población de países en vías de desarrollo, o más bien países de bajos ingresos y medianos ingresos. Sin embargo, todavía se sabe que la prevalencia, incidencia y progresión es mucho más alta en estos países con menores posibilidades económicas. Aquí este es un estudio donde se compararon las prevalencias de diferentes estudios para hacer la comparación de la prevalencia de cualquier grado de retinopatía, y que, como comentaba yo,
previamente, se estima que es alrededor del 30%, que como ustedes lo pueden ver, más o menos es lo que se representa en esta gráfica. Pero cuando nos vamos a la prevalencia de retinopatía diabética que amenaza la visión, que en términos generales se dice que es del 10%, pues aquí también vemos que de acuerdo con este estudio, la prevalencia puede ir más o menos de alrededor del 3% y hasta el 9, casi 10% también. Entonces, esto es relativamente consistente con los diferentes estudios. Ahora, también hay otras estimaciones que se han hecho donde se ha sugerido que puede haber cierta predisposición o cierta diferencia de acuerdo con ciertos grupos étnicos. Y, por ejemplo, aquí tenemos algunos resultados de la prevalencia de retinopatía diabética en población mexicoamericana en comparación con población que no es de origen mexicano. Y lo que se ha observado es que, por ejemplo, la prevalencia de retinopatía diabética, cualquier grado de retinopatía diabética es hasta 2 veces mayor en población mexicoamericana comparado con el resto de la población en Estados Unidos. Mientras que la prevalencia de retinopatía diabética que amenaza la visión puede ser hasta poco más de 3 veces más en esta población mexicoamericana. Es decir, aquí lo que habría que también evaluar es si solo es un componente propiamente étnico o también es una cuestión de acceso a los servicios de salud o algún otro tipo de retraso en el diagnóstico tanto de diabetes como de la retinopatía diabética. Aquí estos son datos de otro estudio, que es un estudio también en población latina en Estados Unidos. Los resultados son parecidos. Aquí tenemos que la prevalencia de retinopatía diabética para este estudio que fue hecho en el 2004, publicado en 2004, tenemos que la prevalencia de retinopatía diabética fue de 47%, mientras que la de edema macular diabético es del 10.4%. También en este estudio en particular se reporta la incidencia de retinopatía diabética a 4 años, que es del 34%, bastante alta, y de edema macular, la incidencia a 4 años también de 7%. Este es otro estudio, un metaanálisis, donde se incluyeron 35 estudios de base poblacional y que incluyó un total de 20,000 sujetos. Y lo mismo, tenemos la prevalencia estandarizada por edad, la prevalencia de retinopatía diabética, el resultado es muy similar, tenemos una prevalencia de casi 36%, y la prevalencia de retinopatía diabética que amenaza la visión, que es la que está al final, es de 11.7%. Esto es específicamente para edema macular. Como les decía, el edema macular, dependiendo de su ubicación, es una causa muy importante de ceguera, no nada más de discapacidad visual leve o moderada, sino también de ceguera. Y como ven, aquí está en este estudio, pues la progresión, que es lo que me gustaría que vieran. Aquí la tasa de progresión fue de 41.2%, por ejemplo, en el caso de las personas con diabetes tipo 1, 34 en diabetes tipo 2, personas que utilizaban insulina, y personas sin insulina, 24.9. Aquí también les comentaba que hay diferentes factores de riesgo que pueden relacionarse o que favorecen el desarrollo o la progresión de la retinopatía diabética, y entre ellas está el tiempo desde el diagnóstico de la diabetes. Primero, porque en general podemos tener un retraso en el diagnóstico de la enfermedad, que en diferentes estudios se ha estimado que puede ser hasta de 5 años, y la otra es el control metabólico. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver en esta gráfica, vemos que en función de los años de la duración de la diabetes, la prevalencia o el porcentaje de retinopatía diabética va a aumentar en función de la duración de la enfermedad, y la severidad de la enfermedad, pues obviamente también va a ser más frecuente conforme se tiene más tiempo con la enfermedad. Existen diferentes estudios donde se ha evaluado, esto ya está ampliamente estudiado, donde el efecto del control glicémico o glucémico en el desarrollo de la retinopatía diabética, o la incidencia o la progresión de retinopatía diabética. Y, por ejemplo, en el estudio del DCST, aquí donde es un ensayo clínico, aquí lo que se identificó es que el tratamiento intensivo del control glucémico pudo reducir hasta en el 76% el riesgo de desarrollo de retinopatía diabética.
mientras que también este tratamiento intensivo redujo hasta en un 54% la progresión de la retinopatía en aquellos que ya la presentaban. Y resultados similares se han encontrado en otros estudios, como en algunas de las versiones del UKPDS que todos conocen. Esta gráfica es para mostrarles el impacto, grosso modo, el impacto que ha tenido o que se ha observado del control metabólico medido a través de la hemoglobina glucosilada y la progresión de retinopatía diabética. Entonces, vean ustedes cómo a lo largo del tiempo desde el diagnóstico de la diabetes, aquí estamos de 0 a 5 años, cómo en función del nivel de la hemoglobina glucosilada, el porcentaje de progresión puede aumentar de manera sustancial. Es decir, en el primer caso, la línea amarilla más clara que tenemos aquí, que sería entre 5 y 6 unidades de hemoglobina glucosilada o porcentaje de hemoglobina glucosilada, tenemos que ahí el porcentaje de progresión está por abajo del 5%. Cuando nos vamos alrededor de, por ejemplo, 10% de hemoglobina glucosilada, tenemos que la tasa de progresión está arriba del 20%. Si recordamos que en términos generales, de acuerdo a las encuestas nacionales de salud en México, el nivel de hemoglobina glucosilada promedio en nuestra población está por arriba de 10. Es decir, que tenemos un alto riesgo en esta población de progresar o de tener una progresión por arriba del 20%. Y estos son algunos otros estudios donde se han hecho, pero más bien con un abordaje como en ensayos clínicos, donde también se ha identificado que el control de la presión arterial, específicamente de la tensión arterial sistólica, también puede ser un factor que reduce la incidencia y la progresión de retinopatía diabética. Ahora, ¿qué tenemos en el caso de México? En México se han hecho muchos esfuerzos para evaluar tanto la incidencia como la prevalencia y progresión de retinopatía diabética y cada vez afortunadamente son más frecuentes estos estudios y vale la pena mencionar cuál es el contexto. Por ejemplo, aquí lo que les señalo seleccioné nada más 2 estudios, que son 2 estudios que utilizan una metodología que se llama evaluación rápida de ceguera prevenible o evitable, y uno de ellos se hizo en el año 2010 en Chiapas, en la Frialesca, en los altos de Chiapas, y el segundo, que es el más reciente, que se hizo en Querétaro en 2018. En este caso, aquí solo estoy presentando los resultados que en relación a retinopatía diabética, y aquí lo que estamos viendo es la prevalencia de retinopatía diabética en función de la severidad de la misma. Y aquí tenemos que, por ejemplo, cualquier grado de retinopatía diabética en el caso de la población de Chiapas fue de 38.9, mientras que en la de Querétaro fue 22.5. Es muy importante aquí tomar en cuenta el contexto social y geográfico de cada uno de estos lugares, de esta población de estudio, porque son realmente muy diferentes, considerando que Chiapas es uno de los estados, está entre los estados con mayor grado o mayor índice de pobreza, a diferencia de Querétaro, que es un estado en términos generales más próspero. En el caso del edema macular o la maculopatía diabética, aquí tenemos que cualquier grado de retinopatía diabética, en el caso de la población de Chiapas fue de 38.9, mientras que en Querétaro fue de 8.6. Vale la pena, yo creo que reflexionar sobre estos resultados, porque sí es muy importante aquí, como lo comentaba hace rato, es que la retinopatía diabética, para que podamos tener ahora sí que estimaciones nacionales mucho más confiables, primero tenemos que pensar que existe esta complicación, la otra es medirla y la otra es ver cuál es la infraestructura que necesitamos para hacer una evaluación razonable para poder darles o brindarle a esta población un acceso temprano, tanto al diagnóstico como al tratamiento. Finalmente, este es un estudio que se hizo en el año 2013. Es un estudio donde lo que se trató de evaluar fue el impacto económico, entre otras cosas, de la retinopatía diabética junto con otras enfermedades oculares, que son las 4 principales, que son las de mayor peso, como son catarata, retinopatía diabética, degeneración macular relacionada a la edad y errores refractivos.
Entonces, aquí sí es importante señalar que este estudio se hizo específicamente enfocándose a lo que se refiere al impacto en la visión, pero específicamente en la ceguera. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos que lo que se calculó fueron los avisas específicamente relacionados con ceguera, que son 433,334, y los, perdón, y los avisas por otras enfermedades oculares, que son 296,741. Cuando nosotros vemos de este estudio, se hicieron algunos cálculos para evaluar el costo de estas 4 enfermedades oculares que les había comentado. Y aquí tenemos específicamente retinopatía diabética, donde nos dice, estas estimaciones son en euros, donde nos dice que el costo directo es de 122.1, que comparado con las otras enfermedades ocupa el primer lugar. El total para estas 4 enfermedades era de 189.7, pero cuando nosotros lo vemos en términos de las pérdidas en la productividad relacionadas con estas patologías, con la ceguera relacionada a estas patologías, vemos que después de la catarata y después de glaucoma, la retinopatía diabética ocupa el tercer lugar. Aquí sí es muy importante mencionar, como lo decía inicialmente, a diferencia de la catarata, a diferencia de las otras 3 enfermedades que están aquí abajo, es una condición que se puede resolver con un procedimiento quirúrgico. Las otras no, las otras requieren un tratamiento médico, también podrían requerir un tratamiento quirúrgico, pero no tienen una condición donde, o más bien no son reversibles o no son curables como podría hacerlo la catarata. Y finalmente, aquí están los costos, lo que les decía, los costos directos. Nosotros sabemos por diferentes estudios a nivel global que la catarata es una de las intervenciones más costo efectivas, porque una vez que la persona es sometida al procedimiento quirúrgico, así que la catarata se elimina, es decir, se elimina la discapacidad visual e incluso ceguera relacionada a esta condición. No así para el caso de retinopatía diabética, donde son pacientes que una vez que son diagnosticados tienen que ser seguidos de manera muy estrecha, con evaluaciones periódicas, para poder, junto con el manejo multidisciplinario, obviamente, de la diabetes, para reducir el riesgo o la probabilidad de presentar una progresión rápida de la enfermedad. Y ahora sí, finalmente, aquí algo que también es importante de este estudio es que se hizo una comparación para ver los costos por QALYs ganados en función de diferentes esquemas de tamizaje, o sea, el tamizaje para catarata, tamizaje para retinopatía diabética y para glaucoma. Y como ustedes pueden ver, ahí los costos para el tamizaje de retinopatía diabética es superior, o sea, los costos por QALYs ganados es superior al de catarata y al de glaucoma. Entonces, en resumen, yo diría que con esta información tenemos un panorama general, un panorama global, donde no hay duda que la retinopatía diabética es un problema de salud pública que requiere de atención urgente. Y por otro lado, es una condición que, si bien en términos específicos esto afecta a una población muy particular, que es la población con diabetes, pues sabemos que también la diabetes es un problema de salud pública a nivel mundial y obviamente a nivel nacional. Entonces, con esto no hay duda de que es una patología que tiene que abordarse, como lo comentaba, de manera urgente, y también empezar a evaluar, que de hecho ya se ha hecho en varios contextos en el país. Se tiene que ver la manera de abordar implementar estos tamizajes y, como comentaba, también dar acceso a los tratamientos para retinopatía diabética a los pacientes que así lo requieran. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Aida, por su excelente presentación y tan interesantes datos, pero también muy desafortunados, que como en otros ámbitos, la población de menores recursos sea la más afectada. Sí. Vamos a dar entonces paso a la presentación de la maestra Liliana y al finalizar volvemos con usted con las preguntas. Muchas gracias, doctora. Sí, gracias.
La maestra Liliana Pérez Peralta, es licenciada en optometría por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en salud pública con área de concentración en administración de salud por la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública, es educadora en diabetes certificada por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, es intérprete de imágenes clínicas de fondo de ojo por la Universidad de Melbourne, Australia, y el programa APACS en California. Tiene 8 años de experiencia en tamizaje de retinopatía diabética en el programa CAI-PAIRI del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Es adscrita del área de oftalmología en el programa del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, del Colegio de Optometría del Estado de México y de la Asociación Mexicana para el Estudio de Infecciones Nosocomiales. Además, es docente titular del próximo curso Abordaje Multidisciplinario para la Detección de Retinopatía Diabética, que realizará en los próximos meses el Instituto Nacional de Salud Pública en conjunto con el Consejo Mexicano de Optometría. Adelante, maestra Liliana. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en este espacio. A continuación, hablaré brevemente del manejo de la retinopatía diabética y particularmente del tamizaje y cómo es que diferentes profesionales de la salud, entre ellos médicos generales, optometristas y personal de enfermería, han participado exitosamente. La siguiente, por favor. Bueno, pues como ya nos comentaba la doctora Aida, hay muchas complicaciones que se pueden relacionar a la diabetes. Sin embargo, las que son más importantes porque son las más frecuentes o porque son las más graves son la retinopatía diabética y el edema macular. La retinopatía diabética en particular, como ya también nos mencionaba la doctora, es la causa incidente más frecuente de ceguera en adultos que están en una edad económicamente activa. Y lo que vemos aquí en este esquema es un esquema de un corte transversal del ojo, en donde vemos cómo hay una capa interna que es la retina y que tiene venas y arterias que la nutren. Abajo vemos una fotografía real tomada de la capa más interna del ojo y a grosso modo pues vemos cómo están todas estas venas y arterias que irrigan la retina. La siguiente, por favor. A nivel fisiológico, podemos ver cómo la hiperglucemia crónica induce una serie de cambios bioquímicos y también anatómicos. Estas dos alteraciones principales que se pueden ver en pacientes con diabetes como parte de esta microangiopatía son la retinopatía diabética, que es una enfermedad crónica progresiva que afecta la microvasculatura de la retina, es decir, estas venas y arterias de las que platicábamos, y que justamente este daño en la pared vascular altera el flujo sanguíneo y por tanto también la perfusión del tejido retiniano que provoca isquemia y la formación de neovasos, como vemos en esta imagen. Por otro lado, también están estos otros cambios relacionados al edema macular, que es una condición que puede estar presente desde estadios tempranos de la retinopatía diabética y que se debe principalmente al aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y la extravasación del contenido intravascular al espacio retiniano y que clínicamente podemos ver en una fotografía de fondo de ojo como manchas amarillos serias que provocan exudados y el edema intrarretiniano. De modo que las guías de práctica clínica nos dicen que los adultos con diabetes tipo 1 deberían tener esta revisión de fondo de ojo para ver el estado de la retina dentro de los primeros 5 años posteriores al diagnóstico de la diabetes. Y en el caso de la diabetes tipo 2 tendría que ser al momento del diagnóstico. Esto debido a que en los primeros años de evolución de la diabetes tipo 2 las personas pues pueden no presentar síntomas y entonces la enfermedad pasa inadvertida durante varios años antes de ser diagnosticada, lo que aumenta también el riesgo de encontrar algún grado de retinopatía diabética en el examen inicial de fondo de ojo.
Si no hay evidencia de cambios importantes en la retina en cualquiera de estos dos casos, en la diabetes tipo 1 o tipo 2, pues los exámenes se recomendarían de forma anual. Tenemos también que la ENSANUD 2018 nos dicen que la visión disminuida es la principal complicación que fue reportada por las personas que fueron encuestadas y que tenían diabetes. Fue del 44%, seguida de úlceras y pérdida de la vista con el 6%. Aquí tenemos que tener precaución con cómo interpretamos esta visión disminuida y pérdida de la vista, porque no fueron corroboradas clínicamente y de acuerdo a la distribución por edad, la visión disminuida, el 96% de los casos que decían tener visión disminuida se concentraba en el grupo de personas, en el grupo de edad de 40 años de edad y más, lo que podría relacionarse a otras patologías degenerativas o condiciones que no están directamente relacionadas a la diabetes y que son propias de este grupo etario, tales como la catarata, la presbicie y la degeneración macular relacionada a la edad. Aún así, vemos cómo hay un bajo apego a esta recomendación que ya mencionábamos de la revisión de fondo de ojo y que solamente el 83% de la población con diabetes refirió haber tenido una revisión de fondo de ojo durante el último año. Esto nos habla de que el 83% de personas que tienen diabetes pues están en un riesgo latente de tener algún grado de retinopatía diabética no diagnosticada y aumentar la posibilidad de que esta aumente y tener un peor pronóstico visual. En este esquema que ya nos mencionaba la doctora Ida también en su presentación anterior, pues vemos los diferentes estadios de la retinopatía diabética, desde los casos que no tienen cambios, los casos de no retinopatía diabética y cómo avanza hasta los estadios más avanzados, que son los proliferativos. Las primeras 3 etapas no requieren de tratamiento oftalmológico y se acompañan pues básicamente de un diagnóstico oportuno y del control de parámetros metabólicos como son la presión arterial, el perfil de lípidos y el control de la hemoglobina glucosilada que pueden ayudar a mejorar el pronóstico. Hay una razón también por la cual nos interesa detectar a un paciente en estas primeras 3 etapas y es que existe evidencia que nos dice que el 48% de estos casos de retinopatía diabética no proliferativa severa, que es la imagen que ven con la flechita abajo, pasarán a las etapas proliferativas el 48% después de un año y el 75% después de 5 años. Los pacientes entonces pueden llegar al oftalmólogo para tener esta revisión de fondo de ojo por 2 vías. La primera es la convencional, donde los pacientes pues son derivados al oftalmólogo sin una revisión previa de fondo de ojo. Y aquí uno de los problemas más importantes es que justo una barrera para la revisión de fondo de ojo es la derivación deficiente que hay al oftalmólogo. Por lo general, los pacientes suelen acudir al oftalmólogo ya en etapas avanzadas cuando tienen síntomas de disturbios visuales. Y bueno, este método, como pueden ver, tenemos aquí a toda la población con diabetes. Hay algunos que no tienen retinopatía diabética, que son los que ilustramos en color negro, y los pacientes que tienen retinopatía diabética que podría amenazar la visión, ¿no? Entonces, este método ocasiona la saturación del servicio de oftalmología, ocasionando largos tiempos de espera, no solo para los pacientes que no tienen una condición que amenaza la visión, sino también para los otros al no haber sido discriminados previamente por un tamizaje, y también pues aumenta el costo de atención, ¿no? Por otro lado, tenemos este otro camino en donde el tamizaje de retinopatía diabética, que de acuerdo a recomendaciones del Consejo Internacional de Oftalmología puede ser llevado a cabo por profesionales de la salud no oftalmólogos, entre los que se encuentran optometristas, médicos generales y personal de enfermería, entre otros, pues ha resultado ser una herramienta costo efectiva que puede ayudar
a contrarrestar estas referencias inoportunas o que también pueden ser innecesarias al oftalmólogo, reducir los costos de atención, también los tiempos de espera y aumentar la cobertura de este tipo de servicio, principalmente en aquellos segmentos más vulnerables de nuestra población. Bueno, en el año 2013, la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud estableció algunos objetivos y cuáles podrían ser los medios para reducir la ceguera y la discapacidad visual prevenible. Entre los indicadores clave se encontraban no solo conocer la prevalencia y las principales causas de ceguera y discapacidad de las que nos platicaba la doctora Ida en su presentación, sino también conocer el número de oftalmólogos, optometristas y de personal aliado de oftalmología. Como vemos en esta tabla hay un menor número de oftalmólogos en comparación al número de optometristas, siendo la definición operativa de estos últimos, de los optometristas, aquellos profesionales con estudios de nivel superior. Y bueno, pues esta es la mediana de oftalmólogos y de optometristas por millón de habitantes. Y vemos también que esta puede variar significativamente dependiendo de la zona geográfica del país en donde nos encontremos. Sin embargo, pues también se reconoce que hay una distribución geográfica inequitativa de ambos, que se concentran en las zonas metropolitanas y que suelen favorecer a los segmentos sociales más prósperos. En la imagen que vemos aquí arriba en el mapa podemos ver cómo la mediana del número de oftalmólogos y también de optometristas es mayor en comparación con otros países de la región de las Américas, pero considerablemente menor si lo comparamos con la mediana que tiene Estados Unidos o de Europa, ¿no? En el caso de los oftalmólogos. Tenemos un nicho de oportunidad muy grande. Aquí no existe como tal un número de otros profesionales que tengan estudios formales en sus áreas de estudios universitarios y que participen en estos programas que definitivamente pueden ser incluidos en estos programas de tamizaje y que pueden ayudar a contrarrestar estos números de ceguera y discapacidad visual en nuestro país. Los profesionales de salud pueden participar entonces a través de la interpretación de estas fotografías que son tomadas con una cámara no midriática de fondo de ojo y que aunque se pueden tomar de 1 a 7 campos, se acepta que un solo campo central, que es el que ven al centro de la presentación, es suficiente para determinar si una persona tiene o no tiene retinopatía que amenaza la visión y si requiere de una revisión urgente. También suele tomarse una fotografía del segmento anterior, en donde si la fotografía es de mala calidad o el paciente tiene alguna otra condición en el segmento anterior del ojo, pues puede hacerse de igual modo la referencia al oftalmólogo. Esta es una fotografía que, bueno, hay diferentes métodos de interpretación o niveles en los que una persona puede hacer esta interpretación que de algún modo van del modo más sencillo al modo más complejo. Aquí en el nivel 1, una persona, un profesional de la salud capacitado para la interpretación de fotografías de fondo de ojo, tendría que determinar si una persona no tiene retinopatía, como es esta imagen que ven a su izquierda, o si tiene algún grado de retinopatía diabética sin determinar exactamente cuál sea. Aquí en la fotografía marco con círculos rojos algunas hemorragias presentes en la retina y algunas cicatrices de fotocoagulación láser en un paciente que ha sido previamente tratado. En el nivel 2 aumenta la complejidad de la interpretación.
En este caso, el profesional de salud tendría que determinar si la retinopatía diabética amenaza o no amenaza la visión, y esto es importante en función de la referencia oportuna al oftalmólogo. En la imagen de la izquierda es una retina a la visión, un paciente que se marca nuevamente en negro estas huellas de fotocoagulación láser, pero que además tiene un tejido cicatrizal extenso que está marcado en el círculo, en el óvalo azul, perdón, y que podría causar tracción de la retina y desprendimiento. En la otra fotografía es un paciente que tiene algunas lesiones pequeñas marcadas con círculos rojos y que corresponden a algunas hemorragias que no ponen en riesgo la visión del paciente. En el nivel siguiente de interpretación, el nivel 3, este intérprete tendría que ser capaz de discriminar, clasificar todos los grados de retinopatía diabética y de edema macular. En este caso, pues se hace el diagnóstico de retinopatía diabética leve, hay muy pocas hemorragias, sin embargo, se marcan algunas lesiones importantes en amarillo, que demuestran la presencia de exudados que están cerca de la zona más importante de la visión, que es la fóvea, y que pueden amenazar la visión. En la otra fotografía se muestran nuevamente algunas cicatrices de láser y también algunas lesiones pequeñas marcadas en amarilla que están también cerca de la fóvea y que por tanto son clasificadas como edema macular clínicamente significativo. En el nivel 4, no solo, conlleva el tener entrenamiento para todos los otros niveles y además la detección de otras condiciones que pueden no estar relacionadas a la diabetes, como es el caso de la degeneración macular asociada a la edad o el caso de glaucoma. Este es un recuadro que trata de resumir la evidencia que han tenido algunos países con respecto a la inclusión de profesionales de la salud en el campo de la interpretación de fotografías de fondo de ojo. En la primera, en Estados Unidos, pues se buscó comparar la variabilidad diagnóstica entre un oftalmólogo general, un optometrista y comparándolo con el gold standard, que sería el especialista en retina. Los evaluadores tomaron un curso previo de entrenamiento online y se comenta que todos los intérpretes estaban activos ya en un programa de teleoftalmología. Vemos cómo hubo un acuerdo sustancial para la clasificación de retinopatía diabética y edema macular diabético, pero no para otras condiciones que requerían de referencia al especialista. En este caso, el optometrista obtuvo mejores puntajes para ambos, para retinopatía diabética con 88% y para retinopatía diabética no proliferativa severa igual con 88%, pero no para edema macular, donde obtuvo 99% y el oftalmólogo general el 100%. En Canadá, por otro lado, personal de enfermería recibió entrenamiento en una plataforma interactiva, fue un curso aproximado de 3 horas, y en este estudio ellos concluyeron, después de la revisión de 100 ojos y la capacitación por niveles, en este caso era el nivel 1, que era solamente identificar si la persona tenía o no tenía retinopatía diabética, pues mostró un acuerdo casi perfecto para ambas evaluadoras que eran enfermeras. Y el último es un artículo muy interesante que describe el Programa Nacional de Detección de Retinopatía Diabética en Reino Unido. En este artículo se comenta que las personas que trabajan activamente en este programa de tamizaje son evaluadas periódicamente y deben tener una sensibilidad de al menos 80% y una especificidad del 95%. Ellos mencionan que después de la inclusión de este programa de tamizaje en servicios públicos de salud, la retinopatía diabética ya no es la principal causa de ceguera certificable, lo había sido por al menos 5 décadas, y en este grupo que ya nos comentaban también de que está en una edad económicamente activa, y que ha logrado tamizar al 84% de la población con diabetes y que tiene un costo aproximado de $40.
Este es un esquema que trata de ejemplificar cómo es que se tendría que realizar el tamizaje de retinopatía diabética en el primer nivel de atención. Tendría que tener algunas pruebas, no solamente la fotografía de fondo de ojo, sino también otras como son la toma de agudeza visual y la depresión intraocular. Se tendría que hacer la interpretación de estas fotografías y correlacionarlas con los otros datos. Para esto se necesita de personal capacitado, de intérpretes certificados que podrían trabajar en un centro de lectura y determinar si el paciente no tiene retinopatía diabética, entonces podría verse de manera anual o cada 2 años. Si tienen algún grado de retinopatía diabética, entonces se tendría que determinar si esta retinopatía es leve, tendría que tener una revisión anual. Si es moderada, también sería una revisión anual, a menos que hubiera indicios de que está avanzado de un año a otro. Tendría que tener una revisión estrecha, y la retinopatía diabética, que tendría que ser referida de manera urgente al oftalmólogo. Pues bueno, como conclusiones, se conoce que en nuestro país hay la frecuencia con la que se realizan estas medidas preventivas, como son la revisión de fondo de ojo, es baja, lo que es un problema en términos de salud pública por el impacto negativo que tiene la discapacidad visual, no solo en la vida del paciente, sino también de su familia y para la sociedad, y en costos económicos para el sistema de salud. El tamizaje retinopatía diabética, aún en países que tienen un adecuado número de oftalmólogos, implica que si estos participan en el tamizaje, pues es realmente una subutilización de recurso humano especializado que tendría que estar enfocado propiamente en el tratamiento y no en el diagnóstico de retinopatía diabética. Y pues tenemos también esto, ¿no? Que hay evidencia suficiente que nos dice que personal de enfermería, optometristas, médicos generales, entre otros, pueden contar con estas competencias después de un curso o algún tipo de capacitación formal que reciban, y que pueden detectar estos casos referibles al oftalmólogo, reduciendo los costos de atención, incrementando la accesibilidad a intervenciones que son preventivas, y también mejorando la referencia oportuna al especialista para los casos que requieren ser referidos. Eso sería todo. Gracias. Excelente presentación, maestra Liliana. Muchísimas gracias por la información que nos ha dado. Ahora es el turno del doctor Hans Fromo Guerra. El doctor anda por ahí, perfecto. Aquí estoy, el doctor Hans, gracias. Se graduó de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, y recibió la medalla Gabino Barreda, su especialización en oftalmología y el entrenamiento de subespecialidad en enfermedades y cirugía de retina y vítreo la realizó en el programa de posgrado en la UNAM y en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Posteriormente hizo estudios de maestría en Ciencias Médicas y el doctorado en Ciencias en la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha realizado estancias académicas en Italia y Francia y tiene un diplomado en Administración Estratégica y Desarrollo de Negocios en la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor de pregrado de Histología en la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es profesor de posgrado de la especialidad de Oftalmología, de Metodología de la Investigación y tutor del programa de maestrías y doctorados en Ciencias Médicas en dicha institución. Es miembro del nivel 1 del sistema de investigadores. Además, es miembro activo de 12 sociedades y grupos científicos nacionales e internacionales, y dentro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología ha servido como coordinador del Congreso de Residentes, delegado ante la Organización Mundial de la Salud y tesorero. Es miembro del Consejo Nacional para el Tratamiento de Enfermedades Oculares y Prevención de Ceguera de México, órgano asesor en política pública en salud ocular del Secretario de Salud de México. Además, es autor de más de 70 artículos científicos originales y 4 capítulos de libros. Sus áreas de interés en oftalmología se enfocan en la clínica
en la clínica, cirugía e investigación de las enfermedades de retina, particularmente en sus aspectos de biología molecular, epidemiología clínica, nutrición, imagenología y desarrollo de métodos y escalas diagnósticas. Actualmente dirige el primer estudio de población probabilístico de prevalencias oculares en México y de validación de telemedicina para el diagnóstico temprano de enfermedades oculares causantes de ceguera. Su práctica asistencial la realiza como jefe del servicio de retinopatía de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y es presidente del comité de investigación del mismo hospital. Pues es un resumen de su amplio currículum, doctor. Pues adelante y muchas gracias por estar aquí. Al revés, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y la invitación para poder platicar y compartir la experiencia que tenemos aquí y con la doctora Aida Jiménez, que hemos hecho mucho de lo que aquí tenemos, pues muchas veces en conjunto por este interés en esta patología tan importante para la oftalmología en México, para la salud pública, porque como bien ya lo señalaron, pues es la causa más importante que tenemos de ceguera y de discapacidad. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con la enfermedad de la retinopatía diabética y su importancia, no la tocaré más porque ya fue mostrada de forma muy elocuente por las doctoras. Y lo que voy a hacer es mostrarles este estudio que hicimos ya hace unos años, precisamente en colaboración con muy queridos investigadores amigos del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Simón Barquera, el doctor César Hernández y Kenny Mendoza, precisamente que tiene que ver con una estrategia del uso de la telemedicina para el diagnóstico temprano y la referencia oportuna de ciertas enfermedades crónicas oculares, pero muy especialmente centrada en la retinopatía diabética. Y el problema tiene que ver precisamente por lo que ya comentaron. La retinopatía diabética es de las enfermedades que tienen un punto en su curso clínico que si lo detectamos inicialmente, como que es el cambio de las retinopatías graves a las proliferativas, el tratamiento oportuno con láser pues va a evitar que estos pacientes se queden ciegos. Este es un ejemplo, una fotografía de una fotocoagulación panretiniana adecuadamente hecha, donde ya que el paciente empieza a ser proliferativo y tiene este tratamiento, pues evita esto que estamos viendo aquí. La evolución a las etapas proliferativas, que es el desarrollo de estas neovascularizaciones que crecen, desprenden la retina, suben la presión del ojo, causan glaucoma y pues el camino es precisamente la ceguera. La doctora Jiménez mostró varios estimados epidemiológicos. Nosotros hicimos un ejercicio que normalmente actualizamos cada vez que se hace el censo, donde cruzamos, por un lado, datos de la Encuesta Nacional de Salud más vigente, el censo poblacional más vigente, y la manera en que los mexicanos manifestamos ciertas enfermedades, en este caso la retinopatía diabética, de un estudio hecho en mexicanos, pero viviendo en Los Ángeles, y para darnos una idea de cuánto en México habría. Y si pensamos en esta gráfica, en esta tabla de aquí, que fuéramos 10 millones de mexicanos con diabetes, pues aproximadamente 500,000 estaría con la necesidad de ponerse láser hoy para no quedarse ciego, y de la otra patología que también hablaron de forma muy adecuada, cerca de 800,000 pacientes tendrían edema macular diabético que requerirían estarse evaluando e inyectándose para evitar la primera causa de baja de visión en el paciente que vive con diabetes. 800,000 pacientes con edema macular diabético ¿es mucho o es poco? Hace unos años, ya hace unos 6 años, en Estados Unidos, calcularon que los pacientes que tenían edema macular diabético en todo Estados Unidos eran 746,000, en una población que es obviamente mucho mayor. Y el grave problema es la cantidad de oftalmólogos que tenemos. En la Sociedad Mexicana de Oftalmología
somos alrededor de 3.500 oftalmólogos, suponiendo otros que no estén afiliados a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, pues el número en México va a ir hasta los 5,000, y especialistas en retina. En la Asociación Mexicana de Retina somos 250, suponiendo otro tanto no afiliados, pues estamos hablando de 500 especialistas para 10 millones de pacientes que viven con diabetes, y los números que acabo de señalar. Entonces, es muy importante que esta falta de recursos humanos y la extensión tan importante de nuestro territorio, pues nos haga buscar alternativas, ¿verdad? En este mapa podemos ver el comparativo y por qué muchos proyectos de telemedicina y salud pública en países que tienen una posibilidad y recursos económicos distintos, también con una área y una población menor, pues son obviamente mucho más efectivos, y los retos que tienen países como el nuestro, pues mucho mayores. Entonces, usar la telemedicina, pues ya es una recomendación hecha por muchas autoridades, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, y la idea es precisamente esto: acercar los servicios de salud a la población a través de una atención médica a distancia, y ver de qué manera podemos evitar esta ceguera que es prevenible. Entonces, afortunadamente para esta experiencia que tuvimos, pues el apoyo de Simón Barquera y en el Instituto de Salud Nacional de Salud Pública y Ben Latrup de la Fundación Mundial de la Diabetes, pudimos diseñar este estudio. Que inicialmente iba a ser exclusivamente en Tepoztlán, después se amplió a otros 2 municipios del estado de Morelos, y el objetivo era inicialmente hacer 14,000 evaluaciones metabólicas, de los cuales a todos los pacientes convocados a través de las autoridades sanitarias, a todos los pacientes que tuvieran sobrepeso, se conocieran con diabetes o alguno de los factores de riesgos metabólicos, a todos les hicimos una serie de medicinas antropométricas, una serie de análisis metabólicos, les tomamos muestra de sangre y una serie de cuestionarios estandarizados desde sus características sociodemográficas, cuestionarios de alimentación, etcétera. Y de estos 14,000 evaluaciones, los que salían con factores de riesgo importantes, con diabetes, con alguna alteración en la glucosa, pues pasaban a un tamizaje oftalmológico. Este tamizaje oftalmológico, el objetivo, el calculado inicial, eran 4,000 evaluaciones oculares, de los cuales a todos los pacientes les hicimos agudeza visual mejor corregida, la toma de presión intraocular, la medición de su estado refractivo con un autorrefractómetro y una fotografía de 3 campos. Ahorita voy a hablar un poquito más de ese método comparado con lo que la doctora Liliana nos acaba de mencionar. Estas son algunas fotos del trabajo en campo ahí en el Centro de Salud de Tepoztlán. También probamos 2 estrategias, porque este programa que diseñamos es un híbrido entre ciertas experiencias hindús y la experiencia inglesa que mostró la doctora Liliana, donde el doctor Peter Scanlon, que es el que lleva el programa de detección de retinopatía diabética en Reino Unido, incluso ha visto esta presentación en un grupo que tenemos precisamente internacional de ese tipo de situaciones. Entonces probamos 2 modelos, un modelo en una oficina donde la población se le convoca y viene, y un modelo con una camioneta que va directamente a las poblaciones. Entonces aquí están las fotografías de la toma de estas variables, y esta es la cámara que también se mencionó. Esta cámara es una gran ventaja porque es una de las más económicas en el mercado, es prácticamente automática el foco y todo esto, tiene la capacidad de poner los datos que tiene y subirlo a una nube, a un portal con datos de confiabilidad. Nosotros escogimos tomar 3 fotografías. Hay mucha investigación acerca de la sensibilidad y la especificidad en el tamizaje. Si tengo una fotografía, 2, 3, 5 fotografías, y consideramos que el equilibrio en rapidez de la toma y la ganancia en sensibilidad, en este caso, era adecuada con estos 3 campos. El primero centrado en la fovea, que es la fotografía de hasta arriba para ambos ojos.
la segunda temporal a la fobia, pero que incluye la fobia, y la tercera centrada en el nervio óptico. Y aquí se tomaban las fotografías, todos los datos y antecedentes, si el paciente era metabólico, su nivel de visión, su presión intraocular, y pasaba a un centro de lectura. ¿Cómo es esto? Se tomaba la fotografía que inicia ahí donde está el punto verde abajo a la izquierda, subía a este servidor y del servidor le avisaba al revisor que realmente no, el Reading Center o el centro de lectura era virtual porque llega al correo del revisor. Él evaluaba la fotografía y se generaba de forma automática, dependiendo de la automatización que hicimos del diagnóstico, un resultado que regresaba al centro para decirle al paciente qué es lo que tenía que hacer. Esto es una animación que bien, voy intenta, a hacer esta... intenta mostrar cómo era el proceso. Lo voy a correr un poquito más rápido para que lo puedan ver. Esto estamos dentro del sistema. Cada uno de esos que ven ustedes ahí son casos, la identificación del paciente, y ahí dice graduarlo ahora. Es lo que el graduador recibía, accedía ahí con ciertos privilegios, fecha de cuando se hizo el examen o si tiene varios exámenes, y entonces le daba al botón este que dice graduar ahora, y entonces esta es la pantalla inicial donde puede el revisor ver las fotografías que se tomaron. También se tomó una fotografía del segmento anterior. Del lado derecho ustedes ven una tira de fotografías que puede ir escogiendo el graduador para ver. Esta es la metadata que tenía, la refracción, la presión, el antecedente, personales de relevancia que determinamos, y con eso, que es muy importante para la graduación. Y del lado izquierdo, hicimos una estandarización donde también estudiamos dos cosas. Por un lado, las clasificaciones clínicas de la retinopatía diabética no son exactamente iguales a las clasificaciones de tamizaje. Eso es una cosa importante, porque aquí lo que queremos no es diagnosticar enfermos, sino, como bien lo mencionaron, enfermos referibles. Entonces, lo hicimos, y esto nos tardamos casi todo un año en hacer o adecuar esta tira de la izquierda para que nada más el graduador, con una serie de clics, escogiera, y esto nos permitió que la combinación de opciones escogidas en el lado izquierdo, en la clasificación, pues diera de forma consistente un resultado. Y el resultado era que tiene que acudir a atenderse a un centro de tercer nivel, segundo nivel, o regresar a tomarse un nuevo estudio en 6 meses o en un año, dependiendo de la combinación y la clasificación que se tenga. Entonces, aquí en este ejemplo, pues es un paciente que no tiene ninguna patología, está revisando todas las fotos el graduador, y posteriormente viene aquí y empieza a hacer la clasificación, como pueden ver del lado izquierdo. Les decía que comparamos la clasificación inglesa, la escocesa y la internacional. Para glaucoma y la excavación del nervio óptico, y si tenían algunas otras características el nervio que lo hicieran sospechoso de glaucoma, que es otra enfermedad muy importante. 5 al 7% de la población lo tienen y no da síntomas hasta muy avanzado, por eso le llaman el segador silencioso. Se termina la graduación, como ahorita, y ya se va a donde está graduado, donde hay un PDF, como los estoy mostrando aquí, que viene el nombre, viene qué fue lo que se escogió como en cada una de las clasificaciones, y por último, la recomendación abajo para cada una de las patologías que abordamos. Retinopatía diabética de macular diabético, aquí dice no presenta cambios, revisarse en un año. Para maculopatía relacionada con la edad, y para glaucoma con la firma del graduador. Y este PDF es el que se enviaba al centro para su evaluación, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, grados en cada una de estas. La idea es, obviamente, referir exclusivamente a los que ya hay que hacerles alguna maniobra. Entonces, la ventaja de esto es la productividad que podemos tener. Una cámara de estas en un sistema así,
como lo diseñamos, aproximadamente podíamos atender en una jornada de 8 horas de 24 a 26 pacientes, y el sistema de telemedicina permite que el graduador, el oftalmólogo o la persona entrenada para esto pueda revisar 88 casos al día, trabajando 8 horas con descansos de 15 minutos cada hora, ¿no? También entonces, todos estos, los pacientes que ya eran grados referibles tratables, lo que hacíamos fue mandarlos a, obviamente, evaluación acá en nuestro hospital, en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Entonces, el desarrollo fue desde medir el instrumento, la sensibilidad y la especificidad del instrumento de medición por telemedicina. La segunda etapa fue esto que les acabo de mostrar en campo. Y en esta encontramos varias cosas interesantes. Acabamos más o menos revisando un poco más de 11,000 pacientes metabolizados metabólicamente, y con evaluaciones oculares completas acabaron siendo 2,800. De los que teníamos 3,000 inicialmente considerados, y algunos resultados generales que ahorita no voy a ir en detalle porque les quiero mostrar otro par de cosas. Estas son algunas fotografías del centro de salud y de la actividad en el proyecto que tuvimos allá. Esta es la camioneta, la unidad móvil donde llevábamos los equipos para que los pacientes pudieran acudir ahí o llegar de forma más pronta. Que está la cámara dentro de la camioneta y cómo se iba tomando. Todo esto, obviamente, previa capacitación de los técnicos que estaban en campo, ¿no? Aquí, bueno, muchos involucro con las autoridades de salud. Algo muy interesante, o de las cosas que tiene el programa, con algún grado de retinopatía encontramos al 28% de los evaluados, que es una cosa consistente con otros reportes, aparte de las publicaciones que se fueron empezando a generar a partir de este estudio. Y también ya lo empezamos a incorporar esta cohorte con otro tipo de mediciones metabólicas, particularmente para pigmentos maculares, que es la otra enfermedad que revisamos. Y la tercera etapa, donde tuve la oportunidad de colaborar con la doctora Aida Jiménez, fue en presentar esto en el gobierno pasado, en el Consejo Nacional de Tratamiento de Enfermedades Oculares y Prevención de Ceguera, que en este gobierno no ha sesionado, porque la idea es que el modelo permite adecuar a diferentes sistemas o entornos de salud. Ahora, voy a aprovechar también para contestar una pregunta que vi por ahí en el chat, es si se ha intentado evaluar esto con inteligencia artificial. La evaluación, una cosa es la toma de la fotografía, y esto, en el modelo que hicimos nosotros, obviamente va a un graduador experto, una persona entrenada para esto. Pero sí hay una serie de avances muy importantes en lo que es inteligencia artificial, muy especialmente llevadas a cabo por el Hospital de Moorfields en Inglaterra, con Percy King, que es un buen amigo, donde verdaderamente es sorprendente lo que está haciendo los sistemas de inteligencia artificial, que tienen incluso capacidad de aprender, y ahorita no es motivo de la plática, pero los niveles de sensibilidad y especificidad son exactamente iguales y a la par que un graduador experto, ¿no? Entonces, esas son algunas de los resultados que tuvimos y de las conclusiones que podemos tener. Una cosa adicional que quisiera con esto terminar mi participación es comentar que de los pacientes que les decíamos que tenían que ir al hospital porque ya les teníamos que poner láser, porque tenían edema macular diabético, de lo que hacíamos es que mandábamos a la población donde estaban estos pacientes los sábados un camión con un autobús para recogerlos, traerlos al Hospital de la Ceguera, que se atendieran acá y regresar sin costo, un costo muy, muy simbólico. Y la gran sorpresa es que de los que tenían que venir y confirmaban, aproximadamente 30, que era la capacidad del autobús, solamente acababan acudiendo 7 pacientes.
Esto significa que estos sistemas de telemedicina, de diagnóstico precoz, deben de ir acompañado con una cuestión de educación para la salud y un reforzamiento de por qué es importante de que vayan, de que se van a quedar ciegos si no se tratan de forma temprana. Y esa fue una de las cosas que nos falló y que cualquier programa debe de tener en cuenta y debe de incluir para que sea verdaderamente efectivo. Y con esto termino mi presentación para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación. Sí hay algunas preguntas a través de los diferentes medios. Le comento que aquí en el Zoom hay 304 participantes y en Facebook y en YouTube a otros tantos. Entonces, hay una pregunta, un comentario de Martín López que dice, se dan dos situaciones en nuestro país. Los doctores de primer nivel no realizan fondo de ojo y los pacientes no pueden pagar a un oftalmólogo de forma privada e institucionalmente no hay en todos los hospitales. Y por otro lado, en el mismo sentido, Alejandra Escamilla me hace la pregunta, ¿cómo podemos poner al alcance de las personas menos favorecidas el tratamiento oportuno en retinopatía diabética y no pierdan la vista a temprana edad y por consiguiente mala calidad de vida? Yo creo que esa es la pregunta precisamente que nos anima a todos nosotros. Es decir, el primer paso es detectar quién se tiene que tratar, ¿no? ¿Cuál es el que está referido? Porque la segunda parte, que yo creo que ahí las opiniones de la doctora Pérez Peralta y Jiménez Corona van a ser muy pertinentes. Estos sistemas que se pueden adecuar ya sea a un entorno de un sistema de salud cerrado, en un sistema abierto, comunitario, la idea es precisamente usar la telemedicina para acercar el diagnóstico, tiene que continuarse, que es por lo menos hasta donde sé, donde estamos parados, con un sistema de mapeo y de georreferenciación de la disponibilidad de recursos para tratarse. Y estamos hablando de específicamente láser, fotocoagulación panretiniana y los oftalmólogos que tienen que poner este tratamiento. De los 3.500 que ustedes vieron, menciono a esos miembros de la Sociedad Mexicana de Oftalmología porque ahora está casado el consejo con la sociedad, entonces esos son, digamos, los que están en vigencia de su actuación, pero es lo que hay que hacer pues para poder después de diagnosticarlos, referirlos a donde se puedan atender, ¿no? ¿Podría contestar a la pregunta? Sí, bueno, creo que aquí es una pregunta muy importante, sobre todo porque aquí sale a la luz otra vez los determinantes sociales y todas aquellas barreras, no necesariamente médicas, que son un obstáculo finalmente para que estos pacientes reciban un diagnóstico temprano y luego un seguimiento y un tratamiento oportuno. Sin embargo, parte del trabajo que hicimos junto con el doctor Hans Fromo en la Secretaría de Salud es que al evaluar, ahora sí que lo de menos es hacer el programa de tamizaje. Digo, sí tiene su complejidad. Sin embargo, parte del tamizaje no es nada más la identificación, sino también, como bien lo decían, es que los pacientes tengan acceso a un tratamiento si es que lo requieren. Y si nosotros hacemos las cuentas con el número de personas con diabetes y estas estimaciones de que el 30% va a tener algún grado de retinopatía diabética, tiene que ser valorado periódicamente cada año, cada 2 años, en función de los hallazgos y además aunado a un control metabólico, creo que aquí el asunto de la retinopatía diabética se tiene que ver en el contexto de un programa de diabetes y que como una rama, así como se evalúa o se valora nefropatía diabética, con la misma intensidad y obviamente con los mismos recursos, se tendría que ver la parte de retinopatía diabética. Yo creo que algo muy importante es que parte del consejo que comentaba el doctor, el Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Visuales, parte de por lo que se detuvo en lo que estábamos nosotros trabajando fue porque no había recursos suficientes para el tratamiento para aquellos pacientes que se iban a identificar con la necesidad del tratamiento. Ese es por un lado. La otra es que también por ahí había una pregunta en relación a que si las personas están controladas y no tienen una diabetes aparentemente muy severa, si es necesario que acudan al oftalmólogo. Precisamente aquí la idea, lo que queremos transmitir es que toda persona que sea diagnosticada con diabetes, a la que se le diagnostique la diabetes, en el momento del diagnóstico debe de recibir una valoración, idealmente por el oftalmólogo.
Si no se puede por el oftalmólogo, entonces entraría a este tamizaje que ya se había comentado, donde al menos se tenga una primer fotografía para tener un basal y de ahí ir evaluando periódicamente según sus necesidades. Pero yo creo que aquí es muy importante ver que si bien la cámara se ve muy sofisticada, pues ya hay cámaras más accesibles económicamente hablando que pueden ir, si me corrige el doctor Hans, que puede ir a lo mejor desde 150,000 pesos hasta 400,000 pesos, ¿no? Pero yo creo que se requiere una inversión importante para poder establecer o para poder implementar estos programas, pero aunado a un presupuesto para que también se tenga acceso a tratamiento de manera inmediata a aquellas personas que lo requieren. Muchas gracias, doctora. También un poco para complementar esta parte de los programas de tamizaje, formalmente no hay un curso o una certificación en México para profesionales de la salud no oftalmólogos que puedan ser una herramienta para que participen activamente en los programas que ya existen. Entonces, parte de la iniciativa del Consejo Optometría México en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública fue este curso del que más adelante vamos a platicarles y que justamente está dirigido a todas estas profesiones, ¿no? Para que puedan tener estas herramientas, ya sea en su práctica clínica o quienes laboran en servicios públicos, puedan tener una participación activa en el manejo de pacientes con diabetes y en la detección de complicaciones oculares, particularmente la retinopatía diabética. Muchas gracias a los tres ponentes por sus respuestas. Hay otra pregunta que dice, ¿qué piensan del uso de la luteína en retinopatía diabética? Se ha estudiado poco el uso de la luteína, zeaxantina y mesozeaxantina en retinopatía diabética. La mácula se llama mácula porque cuando observamos el polo posterior se ve una mancha parda en el centro, que es la fóvea. Esa mancha parda está dada por unos pigmentos que no sintetizamos, sino que tenemos que incorporar con la dieta, particularmente en vegetales muy pigmentados, verdes de colores, pimientos y eso, que son estos tres componentes. Entonces se deposita ahí. Y para ciertas enfermedades, que es donde más se ha estudiado, particularmente en la degeneración macular relacionada con la edad, es una enfermedad que, si bien tiene un componente genético muy importante, uno de los factores de riesgo en varios estudios de casos y controles y transversales han mostrado que es la falta de ingesta a lo largo de la vida de estos componentes. Y hay dos estudios, el AREDS 1 y el AREDS 2, que son los estudios de envejecimiento ocular, mostraron una disminución en la progresión de la maculopatía relacionada con la edad a etapas avanzadas en un 21% si se toman estos complementos, 10 miligramos de luteína y 2 de zeaxantina. Pero eso no ha sido estudiado en retinopatía diabética. Entonces, que es un pigmento con actividades antioxidantes muy fuertes, muy importantes, que no solamente se depositan en la mácula, sino en algunos núcleos cerebrales. Si tiene un papel terapéutico, pues no se sabe, pero sí su uso da un microambiente de mayor resistencia en general a las células de la retina, particularmente de la mácula, no de la retina, de la mácula. Ok, pues ya estamos en tiempo, entonces hay algunas preguntas que quedaron por responder, pero esas, si nos lo permiten, se las podemos enviar para que le den respuesta. Le paso la palabra a la maestra Nenetze. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, doctor Jans, doctora Aida, doctora Liliana. Fue una serie de ponencias con mucho valor y sobre todo que hablan de la prevención también que deben tener nuestra población. Y les agradecemos mucho el haber aceptado participar con la Escuela de Salud Pública y seguramente estaremos invitándoles muy seguido porque hay mucha participación por parte de nuestro público, que ha sido una conferencia muy interesante. Entonces, les agradezco muchísimo y para agradecerles también su participación y sus ponencias, a nombre del doctor Eduardo Lascano, les vamos a enviar
su constancia de participación, que en breve verán en su pantalla. Y también vamos a hacérselas llegar de forma digital y también de manera en papel. Pero les agradecemos muchísimo. Si podemos pasar las constancias, por favor, para que nada más las vean nuestros ponentes, la doctora Aida, por su ponencia, y también al doctor Jans, y asimismo a la doctora Liliana. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aprovechar también este espacio para comentarles acerca del curso que vamos a tener ya en el próximo mes, acerca de justamente este tema tan interesante que comentábamos, del abordaje multidisciplinario para la detección de retinopatía diabética, y que veía en algunos comentarios, tanto en redes sociales como aquí mismo en esta plataforma, acerca de un curso o una capacitación especial en este tema. Entonces, para nuestro público les dejo estos datos, van a estar apareciendo también en nuestras redes sociales, pero les agradezco mucho a nuestros ponentes. Sabemos de todas sus ocupaciones y de todo lo que ustedes todos los días hacen, por lo que el tomarse el tiempo para esta participación es de gran valor para nosotros. Entonces, les agradezco a todos también los participantes en nuestra sesión, tanto Zoom como en redes sociales, y en breve estaremos con más conferencias y con más temas de real importancia para la salud pública. Muchas gracias doctores, hasta luego, muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuídense Gracias. mucho. Bye. Hasta luego.